Hola chicos de grado octavo, vamos a iniciar nuestra clase para esta semana, la semana 5 y 6. El tema que vamos a trabajar durante esta semana es la varianza y la desviación estándar. Bueno, ¿en qué consisten estos dos conceptos de la varianza y la desviación estándar? Es muy fácil. Esto nos dice qué tan agrupados están los datos. Es decir, si los datos están muy agrupados, en este caso las curvas se van a hacer más puntudas, pero si están más alejados, las curvas se van a hacer más planas. Entonces, aquí está el ejemplo. Durante la emergencia suscitada a raíz de la expansión del virus conocido como COVID-19, has escuchado en muchas ocasiones la expresión aplanar la curva. Pero ¿a qué se refieren cuando dicen aplanar la curva? La respuesta la encontrarás en un tema estadístico que se llama varianza y desviación estándar, o también conocida como desviación típica. Eh, debes saber que cuando realizas muchas observaciones de una variable continua, como por ejemplo la estatura o de un grupo de personas, entre más personas puedas medir al realizar una gráfica nos dará una curva como una campana. Esa campana se llama una curva normal o también algunos le llaman la campana de Gauss. Siempre, casi todo se comporta de esta manera. Los datos se van a agrupar alrededor de un promedio, del promedio, de la media o promedio. La mayoría de los datos van a estar ahí. Un ejemplo podría ser cuando un grupo de estudiantes de grado 11 presenta su examen de ICFEX. La mayoría va a quedar acá, sobre el promedio, sobre la mitad de la curva. La mayoría. A unos pocos les va a ir muy bien, que van a estar acá al final de la curva. Y a unos pocos les va a ir muy mal. Desafortunadamente, casi todo se comporta así estadísticamente y está demostrado. Entonces, por eso se llama una distribución normal. Eh, Acá dice que, por ejemplo, en el ejercicio que realizamos anteriormente a 40 estudiantes se les solicitó medir el tiempo en minutos de navegación por Internet. Este ejercicio ya lo hicimos anteriormente en uno de los talleres. Eh, un fin de semana. ¿Cuánto navegaron en Internet un fin de semana? Si realizamos este tipo de la gráfica para ese ejercicio que ya hicimos en uno de los ejemplos anteriores, esta sería la curva. Entonces lo que quiere decir que la mayoría de estudiantes navegan alrededor de 100 minutos, el promedio. El promedio es una medida muy importante para poder encontrar la desviación estándar. Entonces acá dice, si queremos que la curva fuera más, si quisiéramos que la curva fuera más aplanada, la desviación tendría que ser más grande. Antes de encontrar la desviación, vamos a encontrar un concepto que se llama varianza. Y la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces cuando encontremos la varianza, le sacamos raíz cuadrada y ahí tenemos la desviación estándar. Entonces acá tenemos el ejemplo. La distribución de sueldos de 60 empleados de una empresa se muestra en la siguiente tabla. Entonces nos preguntan, A, halla el sueldo por medio de los empleados de la empresa, la mediana y la modal, o sea, las medidas de tendencia central. Y B, calcular la desviación típica o desviación estándar. Bueno, acá nos dan ya los intervalos, ya no los tenemos que hacer, sino que ya no los dan. Nos dan el número de empleados, por ejemplo, 8 empleados ganan entre 600.000 y 900.000. 12 empleados ganan entre 900.000 y 1.200.000. 20 empleados ganan entre 1.200.000 y 1.500.000. 14 empleados ganan entre 1.500.000 y 1.800.000. Y 6 empleados ganan entre 1.800.000 y 2.100.000. Bueno, acá la moda. La moda es el dato que más se repite, o sea, sería acá en 20 empleados, o sea, el del intervalo. La mayoría de trabajadores ganan entre 1.200.000 y 1.500.000. Esa sería la moda. La mediana. Entonces, ¿cuántos empleados son? Son 60, ¿no? Es un dato par.
el dato que queda justamente en la mitad de ellos es el dato número 30 y el 31. Al ir contando acá, entonces 8 más 12 serían 20, y en este intervalo estaría del dato 21 al dato 40, porque 20 más 20, 40. O sea que estos datos que estamos buscando, el 30 y el 31, están en ese intervalo también. O sea que el 50% de los empleados ganan como máximo entre 1.200.000 y 1.500.000. Ahí está la mediana. Y el promedio, entonces, para encontrar el promedio tenemos que hacer la suma, saber cuántos empleados hay, ya sabemos cuántos son 60. Y al hacer, ¿cómo buscamos el promedio? La marca de clase la multiplicamos por el número de empleados, todos esos resultados los sumamos y los dividimos entre 60. Entonces acá no está en los cálculos, pero eso es lo que se hizo. El promedio es 1.340.000. Entonces, la varianza. Acá está la fórmula. Para encontrar la varianza tenemos que multiplicar la frecuencia absoluta, en este caso es la cantidad de empleados. Ya no le vamos a escribir el número de empleados, sino F y una I al ladito que se llama F sub I. La marca de clase la vamos a denominar con una X y una Y, X sub I. Y el promedio lo llamamos X con una barra encima, X barra. Entonces, tenemos que encontrar esos datos. Entonces, F sub I es la cantidad de empleados. Acá está. Listo. XY, la marca de clase. ¿Cómo sacamos la marca de clase? Pues ya sabemos, sumando los dos números del intervalo, los límites del intervalo, los sumamos y los dividimos entre 2. Y entonces, por ejemplo, si sumamos 600 más 900 y lo dividimos entre 2, nos da 750. ¿Listo? Y así cada intervalo. Ahora, ya sabemos el promedio. El promedio acá nos dio 1.340. Entonces, vamos a multiplicar acá. Acá esta X y F sub I lo utilizamos para sacar el promedio, ¿no? Pero entonces acá en la fórmula de la varianza ya nos viene hacer una resta entre cada dato de la marca de clase, le vamos a restar el promedio. Y ese resultado lo vamos a elevar a la 2. Entonces acá están los valores. Listo. A esos resultados los vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Es decir, que acá lo único que nos tenemos que guiar es por la fórmula. Ir haciendo las operaciones que nos dice la fórmula. Listo. Entonces, ¿qué significa esta M como acostadita? Eso ese es el símbolo de sumatoria. Lo que quiere decir que vamos a sumar todos estos valores. Acá están sumados. Acá está el total. Este es el total. Ese total lo vamos a dividir entre 60. Y vamos a obtener un valor que es la varianza. Al sacar la raíz cuadrada de ese valor, encontramos la desviación estándar o típica. Acá ya la hicimos, la raíz cuadrada, entonces nos dio 350,57. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mayoría de los trabajadores ganan al hacer esta operación entre 1.340.000. Le restamos, recuerden que esto está en miles de pesos, entonces 1.340 significa 1.340.000 menos 350.000, entonces sería aproximadamente 1.000.000. Entre 1.000.000 y 1.600.000 ganan la mayoría de trabajadores. Unos pocos ganan más que eso y unos pocos ganan menos que eso. Pero la gran mayoría ganan entre aproximadamente, porque acá no hice los resultados, entonces ganan entre 1.000.000 al hacer esta cuenta y 1.600.000. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan hacer el taller. Vamos a hacer un ejemplo completo. Bueno, para el ejemplo
voy a tomar el taller número 4, el taller que estaba para la semana pasada. Entonces allí decía que en una biblioteca se ubicaron los libros en entre paños, 6 estantes, en una biblioteca. De manera que los más pesados quedaron localizados en los estantes inferiores, la parte de abajo, y los más livianos están en los estantes superiores. Al organizar los datos en forma estadística quedarían así. Eso era lo que nos daban, ¿no? La primera pregunta era, ¿cómo se pueden interpretar los datos de cada intervalo? Pues muy fácil. En la biblioteca existe, por ejemplo, 40 libros que pesan entre 100 y 200 gramos. Puede ser que pesen 101, 120, 130, bueno. Ahí hay 40 libros que pesan entre más de 100 y menos de 200 gramos. 65 libros que pesan entre 200 y 300 gramos. 45 libros que pesan entre 300 y 400. 35 libros que pesan entre 400 gramos y 500 gramos. 35 libros que pesan entre 500 gramos y 600 gramos y 38 libros que pesan entre 600 gramos y 700 gramos. Nos pedían encontrar la marca de clase, entonces sumamos 100 más 200 da 300, dividido en 2 da 150, así para cada intervalo. La frecuencia relativa, pues como la sacábamos, dividiendo cada uno del número de libros entre el total. 40 dividido entre 258 da, por ejemplo, 0,16, al pasarlo a porcentaje el 16%. Y así para cada uno. Ya sabemos que al sumar esos intervalos pues da el 100%. Bueno, eso era lo de la tarea de la semana pasada. Voy a tomar ese ejemplo ya con esos datos vamos a encontrar la varianza. Y pues de paso las medidas de tendencia central. Entonces, empecemos. Calcule las medidas de tendencia central. Bueno, empecemos con el promedio. Vamos a comenzar con el promedio. Entonces, ¿cómo saco el promedio para datos agrupados? Entonces, tomamos la marca de clase, la multiplicamos por la frecuencia absoluta. En este caso es número de libros. Aún no le he cambiado acá por una F. Y acá tampoco le he puesto X sub I y acá F sub I, pero más adelante ya lo ven que ya lo hicimos acá. Pero mientras tanto, para que entiendan de dónde sale, entonces multiplico 150 por 40, me da 6000. 250 por 65 me dio 16250. 350 por 45 me da 15750. 450 por 35 me da 15.750. 550 por 35 me da 19.250. Y 650 por 38 me da 24.700. Entonces recuerden, lo que hicimos fue multiplicar la marca de clase por la cantidad de libros. Cada renglón, mejor dicho, lo multiplicamos. Estas dos casillitas en cada renglón la multiplicamos. Todos los resultados los sumamos y lo dividimos entre 258. Todos los resultados los sumamos y los dividimos entre 258. ¿De dónde salió 258? Pues es el total de libros que hay. Listo, entonces nos dio la media o promedio. Así se hace para datos agrupados. Nos dio 378,68 aproximadamente a 379. Muy bien, ya tenemos la media o promedio, que es el dato más importante que necesitamos. Bueno, en este caso no voy a calcular la mediana ni tampoco la moda, aunque la moda acá es muy fácil porque el dato que más se repite. 65. 65 libros, o sea, este intervalo. La mayoría de libros pesan entre 200 y 300 gramos. Y bueno, la mediana sería la mitad
de 258 serían como 127, como 120, perdón, así como 127. Entonces acá vamos sumando, más o menos en qué parte cae el 120, 127. Entonces acá tenemos 40 más 65, 105, y ya sabemos que a partir de acá, 105, si contamos 45 más, llegaríamos hasta 150. Al contar eso, ya ahí por ahí pasamos por el dato 127. Entonces, acá estaría la mediana. Entonces, el 50% de los libros pesan como máximo entre 300 y 400 gramos. Esa es la mediana. No confundir con la media. Bueno, entonces ahora sí vamos acá, a los datos que nos interesan. Calcular la desviación típica y la varianza. Recuerden que lo primero que encontramos es la varianza y si sacamos la raíz cuadrada, ya encontramos la desviación, estándar o típica. Y luego vamos a analizar qué significan cada dato que encontramos. Lo mismo, vamos a seguir la fórmula. Entonces, XY, marca de clase, ya la tenemos porque ya la tenemos en el cuadro de arriba. F sub I es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de libros, ya la tenemos también. X barra es el promedio, ya lo calculamos también. Listo, acá está. Entonces vamos a hacer, ya solamente seguimos la fórmula. Entonces, esta parte que dice X sub I, o sea, la marca de clase menos el promedio, cada uno. Entonces, acá, 150 menos 379, acá está, menos 229. Y así para cada uno. 250 menos 379 menos 129. 350 menos 379, entonces me da menos 29. 450 menos 379 me da 71. 550 menos 379 me da 171. 650 menos 379 me da 271. Ahora, ¿qué debo hacer? Cada dato de estos que encontré, cada resultado, lo voy a elevar al cuadrado. Recuerde que elevar al cuadrado es multiplicarlo por el mismo. Entonces, menos 229 por menos 229 me va a dar este valor. 52.441. Menos 129 por menos 129 me va a dar este valor, que serían 16.641. Menos 29 por menos 29 me da 841. 71 por 71 me da 5.041 y 171 por 171 me da 29.241. 271 por 271 me da este valor. Listo, esos valores. Si nos llega a dar decimales o algo así, entonces aproximamos. Pero no, acá dan números enteros. Listo. Ahora, estos valores, estos resultados los voy a multiplicar por esta casilla, que es la frecuencia absoluta, porque así lo dice la fórmula. Mire, acá está la fórmula. ¿Listo? Entonces, 40 por 52.441 me da este valor, que serían 2.097.640. Así lo hacemos para cada uno de los renglones. Esto no es difícil, lo que hay que tener es orden, ir en orden y con paciencia. También se puede hacer en Excel. Si alguien lo puede hacer, hacerlo en Excel, a mí me gusta mejor hacerlo en Excel porque los resultados uno lo hace en 10 minutos. Pero si no son muy duchos manejando Excel, pues lo hacen a mano con la calculadora. Entonces, luego vamos a sumar todos estos resultados. Esta es la suma. Ese valor lo vamos a dividir entre el total de libros, que son 258, y ahí ya tenemos la varianza. La varianza. A ese valor le sacamos la raíz cuadrada y encontramos la desviación estándar o típica, o sea que serían 167. Los libros están alejados más o menos 167
del promedio. Entonces acá lo escribimos. Quiere decir que la mayoría de libros tienen un peso entre, entonces cogemos el 379 que es la media y le restamos 167, nos da 212. Y el otro límite del intervalo es la media más 167. O sea que la mayoría de esos libros de esa biblioteca, aproximadamente el 80 o 90%, pesan entre 212 gramos y 546 gramos. Y ahí terminamos el ejercicio. No es difícil, pero sí es de bastante paciencia y un proceso un poquito largo, pero que se puede hacer despacio. Ahora, acá les tengo un ejemplo de lo que significa la desviación y cuando hablan de aplanar la curva. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablan del pico de la pandemia sería esta línea, esta curva azul. Acá tiene la desviación estándar de 1,07. Si eso fuera en número de días por los pacientes enfermos, entonces quiere decir que los pacientes cada día se están enfermando o están llegando a un nivel crítico casi diario, casi por día. Ahora, si aplanamos un poco más la curva, entonces la desviación pasa a ser un poco más, 1,64 cada 2 días. Entonces cada 2 días están llegando los pacientes a los niveles críticos, a las salas de cuidado intensivo. Y si aplanamos más la curva, quiere decir que la curva verde, acá ven, la desviación es 2,66. Quiere decir que aproximadamente cada 3 días. Y si logramos que se alargue más la cantidad de días para que lleguen los pacientes a las unidades de cuidado intensivo, pues los van a poder atender mejor porque alcanzan las unidades para todos. Pero si todos se enferman al tiempo, como acá en la curva azul, entonces pues va a morir gente porque no la pueden atender. De eso se trata cuando la alcaldesa dice aplanar la curva. Bueno, espero que este video les sirva para hacer la tarea, pero sobre todo para que entiendan en estos días de pandemia a qué se refieren cuando vean las noticias. Espero que estén viendo de vez en cuando las noticias. Entonces, y sobre todo que lean, escuchen esos valores y entiendan a qué es lo que se refieren cuando sacan promedios, desviaciones estándar, etcétera. Entonces, recuerden que este trabajo es para la semana 5 y 6. Quiere decir que tenemos 2 semanas para entregarlo. Igual, si tenemos trabajos atrasados, los podemos ir enviando para no irnos quedando tan atrás. Bueno chicos, espero que mucho ánimo con esos trabajos, no solamente con los trabajos de matemáticas, sino con todos los trabajos. Entonces, buena suerte y nos vemos la próxima semana.